¿Has escuchado a la gente decir cosas como la verdad absoluta no existe o eso es verdad para ti pero no para mí? Debes vivir conforme a tu propia verdad o quién eres tú para decir que algo está bien o está mal. Cada persona, después de todo, decide lo que está bien o mal para ellos mismos. A esta forma de pensar se le llama relativismo. Según esta, la verdad no es más que una cuestión de preferencias, conveniencia, deseos o convenciones sociales. Es decir, la verdad no tiene nada que ver con la realidad o por lo menos no está anclada en la realidad. Suena tolerante y para muchas personas bien intencionadas proviene del deseo de no juzgar a otros o de no hacer sentir mal a alguna persona en cuanto a alguna conducta. Pero ojo, porque el relativismo va más allá de no juzgar y puede ser peligroso, especialmente en el ámbito moral. Una cosa es no juzgar a una persona por su conducta y otra muy diferente es validar esta conducta como inofensiva o aún deseable cuando sabemos que está mal. Una cosa es invitar al tío fumador empedernido a la fiesta para que no se sienta mal y otra muy diferente es decirle: dale tío, fúmate un cartón entero en la fiesta si quieres y regálale cigarrillos a todos los invitados. Después de todo, el amor al cigarrillo es tu verdad y te felicitamos por ello, ¿no es cierto? Bienvenidos a Ferrazón y Cultura, un espacio en el que analizamos desde un punto de vista crítico los fundamentos e implicaciones del cristianismo y otras cosmovisiones. Yo soy Carolina y hoy vamos a hablar un poco sobre el relativismo moral y sus implicaciones. ¿Qué es el relativismo moral y por qué es problemático? Bueno, el relativismo moral es una posición filosófica que propone que los valores morales, como entes objetivos e inmutables que le aplican a todas las personas en cualquier momento de la humanidad, no existen. Cosas como la justicia, la misericordia, el respeto, la honestidad o la pureza no son más que un constructo social, es decir, algo que las sociedades se inventaron para usar cuando les conviene. Las sociedades entonces no están obligadas a hacer nada que ellas no quieran, pues según esta posición, los lineamientos morales son 100% relativos a las sociedades y van cambiando a medida que la humanidad evoluciona. Esto es problemático porque nos deja sin norte, sin un estándar absoluto contra el cual medir las acciones de las personas. Nos pone en un estado de todo vale, y si todo vale, ya no podemos llamarle a lo malo malo y a lo bueno bueno. Y hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Adoptar el relativismo moral tiene implicaciones, como por ejemplo, no poder afirmar categóricamente que las acciones de la Madre Teresa de Calcuta fueron mejores o peores que las de Adolfo Hitler. Después de todo, tanto la Madre Teresa como Hitler estaban siguiendo su verdad y sus convicciones. La verdad de la Madre Teresa, que todos los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto somos dignos de ser ayudados y rescatados de la pobreza. La verdad de Hitler y de la Alemania nazi, que ciertas razas son subhumanas y por lo tanto sin valor. Por esto podían ser dominadas, explotadas y exterminadas para mejorar la humanidad. Si el relativismo moral es cierto, tampoco podemos afirmar categóricamente que un adulto que produce pornografía infantil está haciendo algo malo. ¿Quién dice que está mal? Si eso le está dando para comer, ¿por qué no habría de hacerlo? Para ser un relativista moral intelectualmente honesto, tienes que callar la voz dentro tuyo que juzga a gritos las acciones de Hitler y del pedófilo como malas. Tampoco puedes quejarte si tu abuelo fue víctima del Holocausto o si tu hijo es traficado sexualmente, porque según tu misma forma de pensar, no puedes catalogar estas acciones como objetivamente malas. Espero que estés empezando a ver el problema. Miremos otro ejemplo del relativismo en acción, el caso de Robert Mapplethorpe, un fotógrafo estadounidense que hizo una exposición de arte en 1989 en el Centro de Artes Contemporáneas de Cincinnati, Ohio. Esta exposición incluía fotos controversiales como un hombre orinando en boca de otro y menores de edad sin ropa interior en posiciones sugestivas y otro montón de fotos pornográficas. El museo que presentó las fotos fue demandado por exhibir pornografía y el diálogo en el juicio transcurrió más o menos así. Fiscal: ¿la foto del hombre orinando en la boca del otro es arte? Responde el representante del artista: sí. ¿Lo catalogaría usted como bellas artes? Le vuelve a preguntar el fiscal. El curador dice: sí. ¿Por qué? Por la composición y la luz. Y yo me pregunto, ¿será que no había nada más en este hermoso planeta para usar la luz y la composición de manera artística? Evidentemente el elemento principal de esta exposición fueron los sujetos fotografiados, no la técnica, pero como absolutamente todo contenido es moralmente relativo, pues enmarquemos cualquier cosa en excelentes composición y luz y ya tenemos arte. Tristemente el museo ganó la demanda, gol del relativismo, y ahí quedaron colgados los cuadros hasta el final de la exposición para el deleite de familias y cientos de personas. El tercer ejemplo que les voy a dar me lo encontré en el libro de relativismo de Gregory Koukl y Francis J. Beckwith. Voy a dejar el link en la caja de la descripción y es el testimonio de Jennifer Persones, una enfermera neonatal de un hospital de Los Ángeles en el que la regla era que solo se tenía que intentar salvar la vida de un recién nacido si este había llegado a las 20 semanas de gestación. Un día nació un niño de 19 semanas que era perfectamente salvable con un poco de cuidado y esta enfermera intentó salvarle la vida.
La enfermera jefe se lo impidió y le recordó los procedimientos del hospital. Al ver que Jennifer insistió, esta le arrebató al niño para meterlo junto a un gabinete donde prácticamente lo dejó terminar de morir y aceleró su muerte. El hecho de que el bebé haya podido ser salvado no le interesó a la enfermera jefe. Después de todo, si como sociedad y como hospital ya nos pusimos de acuerdo en que la vida solo es valiosa después de las 20 semanas, pues esa es nuestra verdad y actuamos conforme a eso. Salvar bebés de 19 semanas para abajo no es nuestro trabajo. Ahí tienes otro claro ejemplo del relativismo en acción. Si la vida no es sagrada, este tipo de cosas pueden pasar sin ningún problema y sin que nadie levante una ceja. Cuarto ejemplo, Stefanie Walsh. Si googleas este nombre, te va a salir la foto de un hombre en sus 50s, vestido de niña, con chupo, peluca y una muñeca en la mano. Y no en una noche de Halloween, ¿eh? Se trata de un hombre canadiense que en sus 50 decidió que él no era un hombre, sino una niña de 6 años. Dejó a su mujer, a sus hijos, su iglesia y hasta se consiguió una familia adoptiva, la cual a propósito ya tenía una niña de verdad. ¿Qué pasa si esta persona quisiera entrar al colegio público a primero de primaria? Si es una niña de 6 años, es ahí donde va a querer estar, ¿no? ¿Qué hace el colegio público? ¿Lo tiene que admitir para que no lo denuncien por discriminación? Y si tu hija va a ese colegio, ¿estarías tranquilo o tranquila con la situación? ¿Cómo es la entrada al baño en el recreo? ¿Stefanie entraría también con el resto de niños? Esto hasta donde sé no pasó, pero ¿ves cómo el relativismo aplicado puede complicar las cosas para una sociedad? Tenemos también los casos de Alana McLaughlin y Leah Thomas. La primera, una mujer transgénero ex militar a propósito, que le rompió el cráneo a una mujer biológica o cis, como se le dice, en un torneo de lucha libre, y casi la mata. La segunda es otra mujer transgénero que se ganó un torneo nacional de natación femenino, pues porque tiene la espalda de un hombre y evidentemente nada más rápido. Entonces, si hasta la realidad biológica se relativiza, ¿cómo regulas las competencias deportivas? ¿Estás discriminando si no dejas competir a las personas trans con las cis? Y si sí las dejas competir en la misma división, ¿cómo haces para asegurarte que la competencia es justa? Cuando es evidente que los hombres tienen más fuerza física y espaldas más anchas que las mujeres. Para terminar, veamos los efectos del relativismo en el tema de salud pública y la educación, porque hasta ahí ha llegado su influencia. Empecemos con la educación. No sé si sabías, pero hoy en día en los colegios de Estados Unidos entrenan a los niños desde pequeños a distinguir entre hechos y opiniones. Les dan una lista con afirmaciones y el niño tiene que clasificarlas como hecho u opinión. Entonces, por ejemplo, en una de estas listas que encontré en una página de recursos para profesores, tenemos las siguientes frases. Copiarse la tarea está mal. Maldecir en el colegio es inapropiado. Todos los hombres son creados iguales. Está mal que los menores de edad consuman alcohol. El tráfico de drogas merece castigo de cárcel. ¿Cuál es la respuesta correcta a todas estas preguntas? Pues lo que los profesores están esperando es que son opiniones, no hechos. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque hecho, por definición, es solo algo que puedes probar material o matemáticamente, como que 2 más 2 es 4, o que mezclar vinagre con bicarbonato te produce CO2, agua y acetato de sodio. Cualquier otro enunciado, al no poder ser sustentado científica o matemáticamente, cae en el campo de la opinión. Entonces, claro, decir que copiarse la tarea está mal o que el tráfico de drogas merece cárcel no son hechos en ese sentido. Yo no puedo probártelos en un laboratorio o con números, pero eso no quiere decir que no sean enunciados verdaderos. ¿Ves lo que hicieron? Es muy sutil. Al asociar con opinión cualquier enunciado moral, por más verdadero que sea, como que hacer trampa está mal, les están enseñando desde pequeños a los niños que la moral es subjetiva, nada más que una opinión. Y finalmente hablemos de salud. Yo he escuchado de primera mano a personas decir, la obesidad es mi verdad. Mi realidad, es mi decisión de vida. Y yo entiendo que el sobrepeso puede ser una realidad a la que llega una persona por medio de una serie de eventos y decisiones. Entiendo también que es un tema muy difícil que nos ha afectado virtualmente a todas las personas en los siglos XX y XXI con la producción industrializada de la comida. Pero una cosa es reconocer esa realidad sabiendo que no es ideal y otra muy diferente es elevarla a algo deseable. Validarla como una decisión de vida que no es ni mejor ni peor que estar saludable. Eso ya es un problema y nos está costando mucho como sociedad. La diabetes y todos los problemas que esta trae consigo se ha vuelto la norma y no la excepción. No solo en los adultos, sino tristemente en los niños también. El tema de la obesidad infantil es tal que hasta los promedios estadísticos médicos se han ido corriendo. Indicadores que antes eran alarmantes en temas de salud, hoy se han normalizado. Y estamos tratando a nuestra niñez con insulina y balones gástricos. Esto evidentemente está mal, pero gracias al relativismo ahora puedes ponerle un vestido de mi verdad y acá no pasó nada. Y es que ¿sabes cuál es el anzuelo del relativismo? Que nos hace la vida fácil, nos excusa de hacer el trabajo duro, de tomar nuestra cruz, de elegir el camino menos transitado.
Sé que fue un video difícil y lleno de ejemplos crudos, pero espero haya sido edificante y te haya llevado a hacerte preguntas sobre el rol que está jugando el relativismo en nuestra sociedad y lo que implica para ti y para tu familia. Si quieres seguir escuchando este tema, te dejo el link a nuestro siguiente video en el que compartimos lo que creo podemos hacer como cristianos en el mundo laboral, en la iglesia y en nuestras familias para navegar esta situación. Te esperamos.